Hey, buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac, póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y de repente así nada más una que otra recomendación. A ver, ojalá les sirva, ¿no? Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre el Porfiriato. En programas anteriores habíamos hablado sobre el fin de la Guerra de Independencia y lo convulsionado del siglo XIX, que entre otras cosas, pues México pierde gran parte de su territorio, más del 60%. Hay enfrentamientos entre liberales y conservadores, una guerra ahí entre ellos. Eh, Se establece un segundo imperio, finalmente se le derrota y llega la restauración de la República y un poquito más adelante pues llegaría lo que es el Porfiriato, una dictadura. Recordamos que la segunda revolución industrial había provocado una gran aceleración de la producción y las grandes potencias necesitaban nuevos mercados donde vender sus productos, además de territorios de donde obtener materias primas. El capitalismo se desarrolla al máximo, las grandes potencias amplían sus zonas de dominio, conquistaban nuevos territorios y formaban grandes imperios coloniales. Inician su carrera expansionista Alemania, Japón e Italia. Estados Unidos, que había conquistado o comprado todo el territorio a su alrededor, inicia una política de imperialismo económico a través de América. Todo esto da como resultado la división internacional del trabajo. Los países industrializados eran las potencias del mundo desarrollado donde se fabricaban armamento, se fabricaban textiles, maquinaria y aparatos de todo tipo. Los países subdesarrollados se tuvieron que conformar con ser los proveedores de materias primas para la producción capitalista, siempre con el anhelo de llegar a convertirse en potencias, por lo que copiaban modelos económicos, sociales y políticos de los países industrializados. Le digo tratando de llegar algún día a ser como ellos. En Latinoamérica los gobernantes comenzaban como caudillos del pueblo, pero en su afán de promover el desarrollo capitalista, centralizaban el gobierno y se convertían en dictadores. Ellos consideraban que solo la paz y el trabajo forzado los llevaría a ese desarrollo, pero lo que logran únicamente es desarrollar un capitalismo dependiente en el que con base en la tecnología comprada a esos países más avanzados en la industria, extraían mayor cantidad de materia prima, alentando a los inversionistas para que invirtieran en las industrias extractivas y reprimiendo al pueblo para que no se arruinaran sus planes. El objetivo era producir para la exportación. Cueste lo que cueste, tenían que producir para la exportación. Se apoyaba a terratenientes, a usureros, a acaparadores, porque lo importante era el desarrollo y los medios de cómo se lograra, pues eso como que no tenía importancia, ¿no? Los encargados de llevar a cabo la inserción de Latinoamérica en el mercado mundial capitalista fueron caudillos populares que terminaron convirtiéndose en dictadores. En el siglo XIX, las propuestas por Juárez y Lerdo, estas reformas, con estas, los diversos grupos de la sociedad estaban descontentos. Los militares licenciados se habían quedado sin poder y creían que tenían derecho a formar parte del gobierno, pues por tantos años de lucha en defensa de México. La iglesia, muy molesta debido a las leyes que habían afectado su influencia política y sus propiedades. Los gobernadores de los estados, inconformes con la injerencia del Senado en asuntos internos. Los campesinos sufrían el despojo debido a la ley de desamortización. Los diputados liberales estaban disgustados por la imposición del veto
presidencial. Cuando termina el primer periodo presidencial de Lerdo y este trató de reelegirse, muchos apoyan a Porfirio Díaz, dirigente opositor. Cuando se rebela en contra de esta reelección, proclamando el plan de Tuxtepec, en el que exigía el respeto a la Constitución de 57 y la no reelección. Recordamos que Porfirio Díaz era general de carrera y héroe de muchas batallas contra los conservadores y contra la intervención francesa. Porfirio Díaz fue electo presidente en 1877. Llega a la presidencia Porfirio Díaz y trata de congraciarse con los diferentes grupos sociales que consideraba que tenían poder. A los militares que lo apoyaron les hizo todo tipo de concesiones y los nombra gobernadores o jefes regionales. Decide no aplicar con rigor las leyes anticlericales para no disgustar a la alta jerarquía eclesiástica. A los antiguos opositores, los liberales del Congreso, los atrajo otorgándoles puestos en el gobierno e invitándolos a formar parte de su gabinete, que llegó a conocerse como los científicos. Los terratenientes, los ricos comerciantes y los dueños de minas apoyaron de inmediato a Díaz, pues creían que por fin tendrían paz y estabilidad. Porfirio Díaz logra el control absoluto de la política nacional y regional. Nombraba a todos los miembros de su gabinete, a los funcionarios, a los diputados y senadores, a gobernadores de estados y también a caciques regionales. Y pues bueno, México era una república federal y su gobierno era una democracia, pues se organizaban elecciones, el presidente enviaba iniciativas a las cámaras de representantes y seguían los procedimientos legales. Era en apariencia, ¿no? Pero en la realidad Díaz era un dictador, pues cometía fraudes en elecciones, las iniciativas siempre eran aprobadas por las cámaras, estas estaban integradas por sus amigos y gobernaba por encima de la ley. Si alguien, dígase gobernador o cacique local, estaba en desacuerdo de sus decisiones, era sustituido por otro, pues un poco más dócil, más manejable y que fuera más agradecido. Los jefes regionales impuestos por él mantenían el control en nombre del gobierno central y fueron la base fundamental de la política de dominación practicada por Díaz. Le había hecho mención de a los que se les otorgaban puestos en el gobierno y que se les llamaba científicos. Bueno, pues se les llamaba así a los integrantes del gabinete de Díaz, ya que estos se jactaban de tener una preparación que podía orientar en términos científicos la administración del gobierno de Porfirio Díaz. El nombre deriva de su filiación positivista. Esta corriente propone el análisis de los hechos históricos por medio de una filosofía positiva o científica contra una filosofía negativa o teológica. Díaz planeaba perpetuarse en el poder, pues consideraba que su enérgico liderazgo sería el único capaz de lograr el progreso y el orden de México, pero había enarbolado la bandera de la no reelección para conseguir la presidencia, por lo que al terminar su primer periodo no podía simplemente proponer la reelección. En ese año propuso modificar la Constitución para permitir la reelección después de un periodo intermedio. De 1880 a 1884, deja la presidencia a su amigo y su compadre Manuel González. Termina el periodo de su amigo y Díaz, que ya tenía el poder suficiente para modificar de nuevo la Constitución, logró que el Congreso aprobara su reelección. Hubo muchas protestas, pero pues fueron reprimidas. Después amplió el periodo de gobierno a 6 años y así gobernó hasta 1911, año en el que la revolución derrocó al dictador. Durante el porfiriato y debido al despojo que eran objeto las comunidades indígenas por parte de compañías deslindadoras que declaraban baldías sus tierras, pues para colonizarlas, hubo múltiples levantamientos
y se recuerdan rebeliones de 1877 en la Sierra Gorda de Querétaro y en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, México, el Distrito Federal, Durango y Coahuila. Pero vamos a un antecedente. La situación legal de los indígenas habría tenido cambios después de la independencia. Se había decretado la abolición de la esclavitud y las castas habían sido suprimidas. La realidad de las comunidades y de los peones acasillados en las haciendas había empeorado, pues de ser protegidos por la corona, pasaron a ser jurídicamente iguales a todos los ciudadanos, pero en realidad no existía ley que los defendiera. El viejo régimen en el que existían las alhóndigas para las épocas de malas cosechas, los hospitales de beneficencia y la mentalidad caritativa se había convertido en igualdad jurídica y sed de ganancia. En las lejanas zonas rurales la ley la imponía el más fuerte y era muy frecuente la leva y el despojo. Las haciendas se expandían a costa de comunidades, reproduciendo el sistema de las tiendas de raya. Fueron frecuentes durante el siglo XIX las sublevaciones rurales y también los motines. En 1847 se desató la guerra de castas en Yucatán, en la cual los indios mayas ocuparon casi toda la península, pretendiendo exterminar a los blancos y proclamar la independencia. La guerra asoló la península con alardes de crueldad por parte de ambos bandos y se prolonga y teniendo como desenlace que los indígenas fueron derrotados. Las rebeliones se multiplican con la implantación de la ley Lerdo, que obligaba a las comunidades a vender sus tierras. Estas fueron acalladas por caudillos, quienes acusaban a los indígenas de ser manejados por el clero, que se oponía a las reformas y al progreso. En 1856 hubo levantamientos en Querétaro, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Puebla. Maximiliano siguió una política agraria e indigenista, por lo que durante su gobierno fueron escasos los levantamientos. Pero, caído el imperio, la República restaurada empezó a aplicar seriamente las leyes de reforma, lo cual provocó en 1869 levantamientos de comuneros en los estados de Michoacán, Veracruz, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. En 1875 se inician las guerras yaquis al mando de Cajeme, quien quiso aprovechar la guerra entre los blancos, levantamiento de Porfirio Díaz contra el gobierno de Lerdo, para lanzarse a recobrar las tierras perdidas por las comunidades de Sonora y crear una confederación de indígenas yaquis y mayos. Esta rebelión se prolongó durante la dictadura de Díaz, cuando los indígenas fueron deportados a las plantaciones henequeneras de Yucatán. Finaliza esta en 1902, esta guerra. En Hidalgo, las tierras de San Jacinto fueron ocupadas por trabajadores de la hacienda caudillados por el gobernador indígena llamado Juan Santiago, apoyado por el cura Mauricio Zavala. La rebelión se extendió a Tula, Pachuca, Actopan y San Luis Potosí y sacudió durante años toda la Huasteca. La Sierra de Puebla, también allí hubo rebeliones y en Morelos se registran huelgas de peones. En 1882 el gobernador zapoteca de Juchitán, Ignacio Nicolás, se levantó en armas al igual que los totonacas de Papantla y los huicholes de Nayarit y de Jalisco. En 1891 los mayos se sublevan en Sonora. Al año siguiente, en la Sierra de Chihuahua, las tierras de las comunidades fueron otorgadas a la Chihuahua Mining Company, lo cual provoca una rebelión que tuvo como resultado el lamentable exterminio de indígenas. La guerra yaqui se prolonga durante todo el porfiriato. Y bueno, pues en estos casos, en todos los casos, la resistencia ante el despojo fue el detonante de rebeliones, ya que el desarrollo del capitalismo se veía obstaculizado por la organización ancestral de producción de las comunidades indígenas. Durante el régimen de Porfirio Díaz, conforme las relaciones con los países desarrollados aumentaban, la ideología de las clases altas dio un vuelco, se acrecentó el deseo de llegar a ser como ellos, incluso se
llegó a considerar que la identidad nacional representaba el atraso y que la cultura extranjera, sobre todo la europea, pues representaba la civilización. Se mencionan en algunas fuentes que la admiración de los mexicanos por lo extranjero trasciende el aspecto cultural. La cultura predominante durante la etapa porfirista fue desarrollada por una clase social que luchaba por formar parte de pueblos avanzados, lo que le daba un carácter elitista, europeizante, que despreciaba sus raíces, base de la cultura nacionalista de periodos anteriores, y despreciaba también a millones de mexicanos que guardaban celosos sus tradiciones y sus creencias. El desarrollo social de México se dirigía hacia la instauración de un sistema capitalista dependiente, siguiendo los pasos que marcaban las potencias europeas. Los ideólogos mexicanos, al igual que los liberales juaristas, estudiaron el positivismo, pues era la filosofía que sustentaba al sistema capitalista. Pero, mientras que en la época de la Restauración la ideología se utiliza para contrarrestar la influencia de la Iglesia en la educación y para que el pueblo aprendiera a conocer y analizar la realidad utilizando la lógica y la ciencia, durante el Porfiriato se utiliza como justificación para instaurar un capitalismo salvaje, depredador del pueblo, de los recursos naturales, cuyo objetivo era el progreso de la oligarquía. El positivismo trataba de descubrir las leyes que regían el desarrollo social a través del método propio de las ciencias naturales. Consideraba que la sociedad era un ser vivo en evolución constante hacia el progreso. Por lo tanto, la historia de México debería seguir un proceso de liberación del orden colonial hasta alcanzar un régimen basado en la libertad, el progreso y el orden. La sociedad debería ser guiada por intelectuales o científicos, pues ellos eran la clase apta para la civilización, según en el Porfiriato, ¿no? A diferencia de los indígenas, que eran una clase, pues, considerada por ellos inepta para el progreso, que tenía que seguir los designios de la clase gobernante, así lo pensaban ellos. Esta minoría selecta, instruida e inteligente, que entendía claramente lo que necesitaba la nación, debería imponer su proyecto al pueblo ignorante, según ellos, aunque fuera por la fuerza, en aras del desarrollo capitalista, según esta visión del porfiriato. Los científicos consideraban que la educación era el camino hacia la liberación y el desarrollo, pues a través de la educación se inculcaba en el pueblo una conciencia ciudadana de unidad nacional y una disposición para el trabajo cuya finalidad sería la paz y el progreso. Pero la realidad era que, dadas las condiciones de gran atraso cultural de nuestro país, era necesario como requisito para facilitar el adiestramiento de obreros en el manejo de la moderna maquinaria, que éstos tuvieran una mínima instrucción, pues tanto las modernas industrias como la administración del gobierno requerían de personal más calificado. Teniendo esto como propósito, Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública, inicia una amplia campaña educativa dirigida por el Estado. Se promulga la Ley de Instrucción Obligatoria, se crea la Escuela Normal para profesores, la Dirección General de Instrucción Primaria, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y se reabre la Universidad Nacional de México. Estas instituciones educativas se concentraron en las grandes ciudades y en los centros industriales y comerciales, pero no llegaron al campo, lo que acentúa las diferencias ya existentes entre la ciudad y el campo y entre las clases sociales. Pese al esfuerzo que se realizó, los resultados no fueron satisfactorios, ya que la mayor parte de la población vivía alejada de las zonas urbanas. Para 1910, el analfabetismo seguía siendo del 84%. Y pues aquí le recomiendo la serie El Encanto del Águila, búsquela, seguramente está en YouTube, El Encanto del Águila, que muestra prácticamente el inicio de la Revolución Mexicana. Soy Ricardo Isaac, muchísimas gracias por su atención a esta breve historia. Si te gustó este capítulo, por favor dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Y yo me voy a terminar mi delicioso café.
Hasta luego.